Buenos días. Hola, Santiago. Buenos días, Alexander, buenos doctor. días. Hola, Valentina, buenos días. Juliana, buenos días. Paula, buenos días. Luisa, María José, buenos días. Hola, Kevin. Santiago, buenos días. Juan Santiago también. Melissa, Leán, Miguel Ángel, buenos días. Hola, Daniela, Gloria, Yuri, buenos días. Mariana, buenos días. Mm. Bueno, muchachos, entonces, algo para comentar. Algo para comentar, nada. Yo te voy a apagar. Me duele la memoria. Vamos, entonces, a iniciar el caso. Me dicen pues que nada para comentar. No, proponer, sugerir. En esta semana entonces vamos a hablar de ureteres, vejiga, uretra masculina, femenina, glándula suprarrenal, y creo que de pronto nos queda como tiempito para, de pronto para hacer comentario algo, por ejemplo, del sistema reproductor. Pues miramos a ver, y si les parece, pues con el fin de, pues, de generar un poquito de alivio al siguiente, o dejamos hasta ahí la temática. En conclusión, el examen es el martes, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, gracias. Bueno, ahorita está ahí pasando el listado de un lado a otro. Um, Dos segunditos, muchachos. Correos. Doctor, Sí, lo que pasa Mariana. es que mi compañera está solicitando unirse a la clase, que si le puede permitir la entrada. No, pero aquí no he visto nada. Dígale que otra vez solicite, porque aquí no he visto. De pronto Bueno, aquí, dígale que haga otra vez la solicitud. Bueno, muchachos, entonces espero que hagan la solicitud y entonces comenzamos. que ya, doctor, ¿todavía no le parece? No, ¿qué hago? ¿Cómo se llama ella, mujer? Estefanía Ruiz. ¿Estefanía qué? Ruiz. Bueno, voy a mirar en el listado. 2 segunditos.
Estefanía. Voy a invitar otra vez, porque yo la invitación se hizo, ahí está. En el correo la voy a volver a invitar, ¿sí? Bueno, doctor. Bueno. Bueno, mujer, dígale a ver si le llegó la invitación. Sí, doctor, que ella ya puede entrar. Sí, listo. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ya mejoró la concurrencia. Bueno, muchachos, ya voy a compartir. ¿Estamos viendo? Sí, doctor. Este fragmento en el cual nos va a generar como la atención sobre esta serie de estructuras que la funcionabilidad es transportar ese producto del ultrafiltrado a nivel del sistema renal para poder llevarlo hacia el exterior o ser expulsado de nuestro organismo. Y para eso se vale de una serie de estructuras pues, que, que se llaman los ureteres, la vejiga urinaria y las uretras. Bueno. La imagen nos está mostrando un corte sagital del riñón, donde ese fenómeno de transporte ya se está dando a nivel de los cálices menores, pues como vimos en la reunión anterior, luego pasa a los cálices mayores, luego pasa acá a la pelvis renal
que es esa zona dilatada, el sitio donde se encuentra como lo que determinamos como el ilio renal, y que de él emerge una estructura que inicialmente, o en el momento de salir o pasar del ilio, es dilatada y que luego toma una forma tubular que se llama el ureter, y que en última instancia genera llega su final como estructura para en el momento que entrega a una víscera que determinamos que es de hueca, y que en ella es donde se va a albergar pues, este producto ultrafiltrado por un tiempo determinado para generar este tipo de actividad, como digámoslo, de tipo cíclico, no de... Eh, de tipo cíclico que hace que, de acuerdo a una serie de fenómenos de estimulación simpática y parasimpática, pues hacen un mecanismo reflejo para generar en esta víscera hueca una actividad que es de contractilidad, lo que la conforma, que es músculo liso en forma exclusiva. Camilo Acosta. Doctor. ¡Wow! No me la puedo creer. Alejandro Amariles. Lo convirtieron. Sí, doctor. Alejandro. Isabela Aranda. Sí, doctor. Sara. Sara Betancourt. Listo. Miguel Ángel Cabrera. Doctor. Julián Andrea. Doctor. Calle. Listo. Yo Manuel Castaño. Don Manuel. Valentina Castro. Doctor, Valentina. dígame, doctor. Bueno, estoy hablando de esta víscera hueca, hablando de un concepto general, ¿cierto? La funcionalidad de ellas, albergar ese producto del ultrafiltrado renal, y ella tiene unas condiciones suficientes para ser competente y no darse la posibilidad de que ese líquido se vaya a filtrar, o sea, vaya a pasar a través de la pared o se vaya a salir. Y de un acto fisiológico que es de contraerse para empujar lo que ya está albergando en su interior y salir hasta de este orificio y pasar a la uretra. Entonces, en este momento yo estaba hablando que eso es un acto que es involuntario y se determina que entonces eso está hecho a través de qué tipo de músculo, Valentina. ¿No sería músculo liso? Músculo liso. Entonces mi pregunta es, ¿será posible, y me lo va a averiguar, si en esta vejiga existe músculo estriado, sí o no? Y me cuenta cuando lo... Ah, no, yo le digo cuándo, ¿sí? Bueno, entonces de la vejiga pasa a la uretra. Y eso es lo que llaman pues las vías urinarias de tipo excretor. Ellas tienen el hecho de ser órganos, llamémoslo, perdón, llamémoslo, el hecho de ser órganos tubulares, víscera hueca, conductos, ya suponemos de que eso indudablemente tiene que estar recubierto por epitelio, y que esas paredes de túbulos y de víscera huecas, a diferencia de lo que son los órganos sólidos, regularmente tienen entonces unas paredes, una que lo recubre internamente, como vemos aquí, una que se encuentra en la mitad y una por fuera. Que a diferencia de la estructura que nos estamos haciendo referencia, tiene nombre de capa íntima, de capa mucosa, otros es de capa media, o lo que es exclusivo, que tenga una capa muscular que se le dice capa muscular, y la de afuera que se llama serosa o adventicia, dependiendo pues, del vaso sanguíneo, pero que en último momento nos compete es que tiene esas tres capas. Y en ellas son muy semejantes, a diferencia de lo que sucede en la uretra.
Bueno, esas estructuras a las que nos estamos haciendo referencia, ellas están cubiertas externamente por peritoneo y que regularmente pues tienen un grosor suficiente para el tipo de actividad que van a realizar. Bueno, la capa mucosa en forma exclusiva, lo mencionamos en diferentes momentos a lo largo del concepto general de epitelio, lo que nos interesaba pues en el momento, el caso del sistema respiratorio, que hicimos pues un comentario de todos los epitelios debido a la importancia que tienen los epitelios en el sistema respiratorio y que prácticamente en él están todos los epitelios a excepción de este que es exclusivo de las vías urinarias, que se llama el epitelio de transición. Bueno. Viviana, Alejandra. En el chat que ya no puedo asistir hoy. ¿Qué por el chat dijo qué? Escribí en el chat que ya no va a poder asistir hoy por el internet, que lo están cambiando, doctor. Creo que es eso. Bueno, listo. Santiago Chamorro. Doctor. Hola, Santiago. Hola, doctor. Y más o menos tenemos el concepto general de esto, de epitelio de transición. Doctor, pues no sabría decirle muy bien, doctor. No, bueno. Listo, no hay problema. María José. Doctor, Que la escriben a usted como Clau. Siempre parece así. Claudijo, con V, doctor. Oye, ahí en toda la lista aparece, esta lista es reciente y aparece igual, pero ya le miré, listo. María José, igual pregunta, ¿sabemos ese epitelio aquí, como qué particularidades tiene, no? Dígame sí o no, y ya. Diga no. Doctor, pues no me acuerdo muy bien, pero sé que es como pasar de un epitelio como a otro, como la transición entre esos dos. Bueno, listo. Daniela Zúñiga, Sí, doctor. igual pregunta. Pues eh, no es como que va pasando de epitelio plano a cilíndrico y como que tiene la capacidad de adaptarse como a diferentes grados de distensión. Es cierto en alguna forma esa característica que él tiene, que dependiendo de la necesidad, esas células cambian de forma. Por eso se le dice transicional, porque pueden tener una forma, pueden tener otra. Listo, Daniela, muchas gracias. Bueno, resulta que entonces este va a depender de que esa víscera o esa estructura, perdón, que estamos haciendo referencia esté en estado contraído o en estado relajado. Lo más usual, lo más frecuente es que se encuentren en forma dilatada o relajada, donde el epitelio se encuentra en algunas zonas, es aplanado, como vamos a ver, y en otros sitios son células de aspecto cuboide, inclusive algunos autores determinan que son poligonales, o sea que tienen como varias paredes, pero regularmente son células epiteliales públicas. Hay una característica fundamental, es que en este epitelio, que si llegara a ser esto, tienen uniones totalmente ocluyentes entre sus paredes y tanto en la porción basal como apical, con el fin de que no exista ninguna posibilidad de que ese flujo líquido que está dentro de esa luz vaya a generar paso hacia el exterior. O sea, la permeabilidad prácticamente es nula. Y esas células
en la porción luminal. Luminal quiere decir como a la parte más superficial. En el citoplasma se encuentran unas estructuras que se llaman vesículas, y que esas vesículas están limitadas por membrana y ya veremos. Estas células entonces se incorporan a la membrana superficial y lo que hacen pues es aumentar pues, la superficie en esos sitios. El estado contraído, las células van a tener una forma de menor tamaño, más que cúbicas, pueden ser células de forma cilíndrica, donde qué pena muchachos, aló, aló. No. Sí, él habla. Muy bien. Muy bien, qué pena, es que estoy en clase en estos momentos. De pronto podría llamar más tardecito. Sí. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno. Y más lo que le menciono ahora, que son varias capas, inclusive, como veremos, que es un promedio de más o menos 6 capas, de 4 a 6, y que algunas capas de esas, o unas células, tienen una forma poliédrica, o sea que tienen varios lados. En la zona externa están reemplazados por unas células que son redondeadas y que tienen una superficie luminal convexa, o sea que tienen como convexas que en forma como de copa. Y esas células son claras, son células que tienen una condensación eosinofílicas en la luz, que tienen un núcleo redondo oval y que pueden ser binucleadas. Esto asterisco que están en ese sitio es a lo que está haciendo referencia. Esto que estoy señalando, lo que está en el 2 y lo que queda por debajo de la mucosa. Y esto es lo que podría ser la membrana basal. Y de aquí en adelante es esa serie de células que van una montadita encima de otra, que es un plano, un epitelio que es realmente estratificado. Pero que las células que se encuentran más en la superficie, o sea, aquí ya es la cavidad, se encuentran estas células que son más grandes, que tienen una forma, por ejemplo, que esto aquí es levantado como si fuera una forma como de copa, o sea, tiene una zona, una zona convexa en este sitio, y que tiene mucho citoplasma, que es eosinofílico, que tienen vacuolas en esta zona. Y indudablemente las uniones entre estas células son uniones muy estrechas, con el fin de no permitir el paso de ese fluido de una superficie a otra. Son imágenes histológicas reales donde nos está haciendo referencia a la serie de capas que se encuentran en una estructura de estas. Que adentro hacia afuera, que es el orden regular, pues es una capa mucosa donde tiene un recubrimiento de tipo epitelial, que regularmente por debajo tiene una lámina propia, o sea, la lámina que le pertenece, que tiene vasos sanguíneos. Juan Esteban Velázquez. Hola, doctor. Juan Esteban. Doctor, ¿sí me escucha? David Vargas. Doctor, ¿cómo está? David. Ahí vamos muy bien. David, Señor. en este transcurso, mientras que llega un poquito más abajo, o a usted le... A ver, estamos hablando de la vejiga urinaria en primera instancia. Sí, señor. Estamos hablando de generalidades de todo y ahorita vamos a hablar de la vejiga. Yo le pregunto, ¿le parece que en la vejiga de existir glándulas, sabiendo que la función de ellas albergar la orina, contraerse y expulsarla, que existan glándulas de algún tipo, sí o no? ¿Y por qué? ¿Lo sabe? No, doctor, la verdad, pues no sabría. Entonces, listo, bueno, perfecto. Entonces vamos a averiguar, ¿sí? Y cuando yo le Bueno, diga, señor. entonces me dice, ¿sí? Listo. Listo, claro. Bueno, doctor. Vargas, Daniel. Bueno, listo. Entonces,
Está la lámina propia, que es la que le pertenece pues en forma inmediata, la que tiene vasos sanguíneos, y hago la pregunta de las glándulas, pues porque vamos a ver ahorita a ver qué es lo que sucede. Y tiene luego una capa media, que es, dependiendo del tipo de vaso sanguíneo, hay una capa longitudinal interna, otra longitudinal externa, o sea, hacia afuera, y una capa en la mitad, que es de tipo circular, que tiene esta serie de posiciones, igual, por ejemplo, como existe en la pared del estómago, con el fin de generar ese fenómeno de contractilidad mucho más efectivo. Y afuera, pues lo que es la capa serosa adventicia, en los sitios que donde realmente existe. Este es un corte transversal, donde igualmente vamos a mostrar, esta es la luz de esa estructura, donde vemos aquí el recubrimiento epitelial, la lámina propia, lo que es la capa muscular y lo que es la serosa adventicia, y este es el corte, un corte transversal de lo que podría corresponder, ejemplo, a un ureter. Bueno, imágenes también un poco magnificadas. Esto es el recubrimiento epitelial, la lámina propia, la serie de capas musculares. Esta es una línea que puede ser la longitudinal interna, la capa media que es circular, y la capa longitudinal externa y la serosa adventicia. Bueno, el ureter es una estructura tubular, y la función es conducir la orina desde los riñones a la vejiga, en la cual no necesariamente es porque uno podría pensar o considerar que es por actitud de gravedad que él desciende. En ella existe una actividad de tipo peristáltico. Kevin. Doctor, Buenos días. buenos días. Kevin, sabemos qué es esa actividad peristáltica. Sí, doctor, pues es como un movimiento que se da para que se pueda generar como la expulsión. ¿Que se pueda generar qué? Un movimiento que se genera para evacuar algo. Un ejemplo diferente a lo que estamos hablando. Pues el intestino, doctor. ¿Qué parte del intestino? El intestino delgado, puede ser. Por ejemplo, en el estómago, si en el estómago, bueno, puede conducir, pero también tiene una actividad peristáltica en ese sitio, con el fin de generar esa mezcla de esos jugos gástricos con el bolo alimenticio, para convertirlo en qué se convierte el bolo después de cuando deja de ser bolo. ¿En qué, perdón, doctor? A ver, estamos hablando del peristaltismo. Sí. Entonces estoy haciendo comentarios que pueden tener responsabilidades o actividades diferentes, como por ejemplo, en el estómago, además de conducir ese contenido del estómago al duodeno, también tiene una actividad peristáltica con el fin de mezclar esos jugos gástricos con eso que llegó al estómago, que se llama bolo alimenticio, y que de ahí ese bolo alimenticio lo va a transformar en ¿qué? En materia fecal, doctor. Oiga. El quimo. En quimo. Que como un poquito diferente, ¿no? Sí, señor. Por ahí le dijeron, ya que alcancé a escuchar. ¿Sí o sí? Sí. Diga sí. Sí, doctor. ¿Ah? Bueno, listo. Listo, Kevin, gracias. Bueno, son los tubos cilíndricos, más o menos de 25 a 30 centímetros de longitud, y entran a la vejiga por un sitio anatómico de la vejiga que se llama la base, y ya tiene una forma como triangular. Y la parte angosta es el sitio por donde sale ese conducto que va a emerger pues el líquido hacia las uretas. El epitelio del ureter es un epitelio de transición, regularmente se encuentra así, con estas zonas como interdigitales, como estos pliegues. Eso hace que el ureter se encuentre casi siempre cerrado, o sea, plegado, y en su interior, o sea, la lámina propia, tiene tejido conectivo denso y regular, y posee no 3, sino 2 capas de músculo liso, que es esta y que es esta de afuera. Y cuando ya estamos llegando a la vejiga, es muy dado a que ya no sean 2 capas, sino que sea otra capa longitudinal.
esta parte de afuera, que es la adventicia, es de tejido conectivo laxo y tiene pues indudablemente pues, abundantes vasos sanguíneos y sobre todo terminaciones nerviosas. Esa es la imagen que nos muestra el ureter, que son conductos que son plegados, ¿sí? Pero que en el momento en que este ureter se tiene que dilatar porque está pasando el fluido, pues esto se extiende, este epitelio cambia en algo, se extiende y genera que sea un espacio, digamos, ovoide o totalmente circunferencial. Una imagen acercándonos, donde esto que estoy bordeando es el epitelio de recubrimiento. Este es el espesor del epitelio, esto es lo que es la lámina propia, la capa muscular y la capa externa. La vejiga urinaria es un órgano para el almacenamiento de la orina, suponemos, y es así, que es una pared totalmente impermeable y que igualmente, como mencionamos en la superficie mucosa, está distribuida por una serie de numerosos pliegues de diferentes tamaños que son el producto de que la vejiga está no en estado de actividad, no está generando ningún albergamiento significativo dentro de la luz, o sea que está vacío. Lo que determina que sea un epitelio de transición es que las células cambian de forma. Y esto va debido a que tienen en el citoplasma unas placas. Y esas placas son unas regiones engrosadas y que se intercalan con una membrana celular normal. Creo que hay unas imágenes y ahorita podemos como detallar eso. Bueno, en la distensión, esas células que se encuentran en la zona apical, o esas células que son más grandes, que tienen vacuolas en su citoplasma y que tienen una zona levantada en forma de cúpula, ellas se van a estirar en el caso en el que la vejiga se esté llenando de líquido y necesita mayor superficie para albergar ese sitio. Estas células tienen esa característica de dejar de ser cúbicas altas y volverse unas células aplanadas. Pero hay algo, es que tienen unas uniones en ellas, que son estas placas engrosadas, que hace que ellas no vayan a generar potencialmente ese proceso de permeación. Daniela Uribe. Sí, doctor. Hola, Daniela. Hola. Mujer, ¿será que me puede averiguar de pronto algo que nos pueda hacer un poquito más de referencia a esto que se llama, a estas regiones engrosadas o en placas que se encuentran en el epitelio de transición, en la vejiga, como algo adicional que de pronto nos puedas comentar? ¿Sí? Bueno, doctor, sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, el ajuste de la forma celular se efectúa por una característica del plasmalela. Se habla que existe esto, un mosaico de regiones engrosadas y rígidas que alternan, o sea, una zona esta que tiene regiones engrosadas y rígidas con una zona donde la célula epitelial no tiene este tipo de características, o sea, una membrana celular normal. Y esto hace que actúen como una barrera realmente de tipo osmótico. Esta es entonces la lámina propia, la capa muscular, por ejemplo, aquí va una, aquí va la otra, vasos sanguíneos, y esto de aquí hacia arriba es el recubrimiento epitelial. Entonces, en esta zona habíamos visto que son unas células más grandes, que tienen esta forma así como en cupulita, y que hace que, aquí se ven como más, en forma más significativa, que cuando esta zona se empieza a llenar de líquido, entonces se estira y estos pliegues se pierden por ese estiramiento. Y estas células tienen la capacidad de generar ese cambio de forma de cilíndrico o célula cupuliforme a una célula epitelial plana. Eso hace que más o menos el tamaño aumente de más o menos hasta 10 veces el tamaño, y por eso le permite como generar una potencialidad de mayor superficie. Bueno, y en ellas pues existen esas uniones en placa que hacen que esto sea totalmente impermeable. Claudia Mercedes. Doctor. Buenos días, Claudia. Claudia. Buenos días.
La lámina propia, ya sabemos qué es, ¿cierto? Que es ese tejido que se encuentra por debajo de la superficie epitelial, pero entonces yo le pregunto, ¿será factible o normal que existan respuesta de células inflamatorias en la lámina propia? Si no lo saben, me averigua sí o no, ¿y por qué? Bueno, doctor. Bueno, listo pues, yo voy siguiendo. Un mayor acercamiento. Esta es la membrana basal y aquí sigue la lámina propia. Y cada cosito de estos es una célula, ¿cierto? Bueno, o sea, es un epitelio que es estratificado. Y que en este sitio, vean, aquí lo alcanzamos a ver, las células tienen esta forma, como si fueran copulitas, como si fueran copitas, ¿de acuerdo? Y que tienen vacuolizaciones en su citoplasma. Y que entre ellas tienen unas uniones a través de lo que nos van a explicar ahorita y nos lo va a explicar Daniela Uribe, ¿cierto? Placas. ¿Qué es lo que sucede en ese sitio? Que genera una posibilidad, no una absoluta seguridad de que no va a haber filtración a través de ellas. Y que estas células de este tamaño se convierten en un epitelio plano simple. Bueno. Entonces, ese epitelio más o menos en promedio, como dependiendo pues de la edad y ciertos tipos de condiciones, pero un máximo de 6 células una encima de otra, o sea, la estratificación es hasta 6 células. A nivel de patología es muy importante, porque es posible que la neoplasia, Santiago, no, ya le pregunté a Santiago, no, Santiago, no, Santa María. Señor. Bien. Escuchando. Santiago, si entráramos a hablar de los procesos neoplásicos, de acuerdo a lo que hemos hablado, por ejemplo, en la vejiga, deme el nombre de algunas neoplasias factibles de que se puedan dar en la vejiga. No le creas, Santiago. Oye. Neoplasia. Santiago. Santiago no quiso responder nada. Pues diga no sé y punto. Si no sabe, se averigua. Miguel Ángel dije que mioma. Estefanía. Buenos días, doctor. Estefanía, la misma pregunta. De pronto un rhabdomioma, doctor. Un rhabdomioma. ¿El rhabdomioma es una neoplasia de qué origen? Doctor, pues no me acuerdo, pero sé que es cuando afecta la capa muscular. O sea, es una neoplasia de origen muscular, que el nombre es hasta bonito, ¿cierto? Sí. De la capa muscular, pero ¿qué tipo de músculo? Es de músculo esquelético. Ah, entonces es el otro. ¿Y cuál? ¿Cómo se llama el otro? Doctor, yo no me acuerdo. Bueno. Melissa Rojas. Melissa. Bueno. Juan Camilo. Juan Camilo Reyes. Doctor. López. Perdón, A ver, doctor. ¿qué patología se le ocurre de tipo neoplásico
que podamos, de acuerdo a un concepto histológico que tenemos, que se pueda dar en la vejiga. De tipo neoplásico. Camilo, qué pena, no le escuché. Pues que estoy pensando, patología de tipo neoplásico. Ah, sí, eso. No, doctor, pues carcinoma urotelial, no sé. Carcinoma urotelial. Perfecto. Si este recubrimiento epitelial que se llama urotelio, pues es la neoplasia, el carcinoma urotelial, y es lo más frecuente. Es lo más frecuente de todos, así como vimos en patología del sistema respiratorio, que las patologías más predominantes, mucho más del 97% en el sistema respiratorio son neoplasias de origen epitelial, y en este no es la excepción. Listo, gracias. Con eso estaba haciendo, o hice la pregunta, es por esto, porque a nivel histológico normalmente es hasta 6 capas. Resulta que cuando hay un carcinoma urotelial que se divide en grados, pero cuando es el grado menos comprometedor, prácticamente las células son las mismas al epitelio normal, y para el patólogo es fundamental eso. ¿Qué sucede? Es que ya no son 6 capas, sino que son 10, 12 capas. Eso implica que eso es un proceso de tipo neoplásico, a pesar de que citológicamente no hayan cambios. Bueno, está formado indudablemente de células basales. Tiene que haber células basales siempre porque es un epitelio, y es un epitelio que está sujeto a que se vaya a lesionar, y que hay células que tienen una muerte celular programada. Las células son de forma cúbica, y hay unas, en las células intermedias son de una forma cúbica, o que tienen varios, son de forma cúbica, pero que tienen varios lados, y unas superficiales que son estas, que son mucho más altas, que tienen núcleos grandes, que tienen este citoplasma eosinofílico, que generan esta forma como de cúpulas, como hicimos ya mención. Bueno, vuelve otra vez la imagen de este aspecto. Y Daniela, ¿ya me averiguó algo? Sí, doctor. Cuéntenos. Entonces, pues decía lo siguiente. Pues la vejiga como tal tiene una serie de células. Entonces, entre las células que estaba hablando del pequeño texto que había ahí, que decía, las células cambian de forma debido a que tienen en el citoplasma placas. De las células que estaba hablando eran las células superficiales, que son poliédricas, cambian su morfología en función de lo lleno que esté el conducto, planas cuando está lleno y redondeadas cuando está vacío. Esta impermeabilidad se debe a las propiedades de las células superficiales, puesto que tiene unas estructuras a modo de placas en su membrana apical, separadas por zonas de membranas denominadas bisagra. Estas placas están formadas por una proteína denominada uroplaquina. También contribuyen a la impermeabilidad las resistentes uniones estrechas, una capa de glicano superficial y una membrana plasmática con una composición característica. Eso es más que todo lo que aparecía. Listo, mujer. Muchísimas gracias. Bueno. Yo quito de acá esto. Esas imágenes o el aspecto de estas células, inclusive algunos autores las llaman que parecen como un paraguas, como si un paraguas que estuviera abierto, y que son células claras con núcleo redondo, que tienen esas condensaciones filamentosas dentro del citoplasma, y que forman esas placas asimétricas, así como nos lo acabo de mencionar la compañera, y que ellas alternan, como pues también habíamos mencionado, con células que tienen una membrana normal. La responsabilidad de estas células superficiales es que esas uniones no permiten que vaya realmente a pasar. Todas lo hacen, pero la función fundamental de estas células, a pasar líquido hacia el exterior. Se me quedó aquí, me iba a averiguar del músculo. Yo, doctor. Espera que no la anoté. ¿Quién? Es que no veo. ¿Quién? Valentina Castro. Es que está arriba, no, sí lo tengo en la lista, claro, arriba. El músculo, Valentina Castro Moreno. Listo, dígame, mujer.
Bueno, pues en la vejiga está un músculo que es el músculo destrusor, que ese músculo está compuesto por 3 capas. Eso es músculo liso, que tiene una capa externa o superficial, que está formada por fibras musculares longitudinales, una capa media formada por fibras musculares circulares y pues una capa interna profunda formada también por fibras longitudinales. Bueno, mujer, y la pregunta es, ¿qué tipo de músculo es eso? Perdón, doctor, ¿cómo dijo? ¿Qué tipo de músculo? Es músculo liso. Músculo liso. Y mi pregunta va, ¿será que es posible que haya músculo esquelético en ese sitio? No, doctor, pues dentro de lo que leí, ¿no? ¿A quién le preguntamos eso? No sé, doctor. Dígame, dígame. ¿A Miguel? Dígame para ponerle el 5. ¿Ah? ¿Ah? ¿A Dígame Miguel? para ponerle el 5. ¿A quién? ¿A Miguel? No sé. ¿A Porque cuál pues Miguel? Miguel Ángel Cabrera. ¿Qué? A Cabrera, yo creo que no vino. Sí, doctor, sí vino, pero no sé. Pues digo que Sí, no. sí, sí vino. Pues Miguel Ángel, no se quede con esa, averigüe. Bueno, yo la averiguo, doctor. Bueno, listo pues. Dos segunditos. Ya voy. Dos segunditos, muchachos. Cuando usted me dice de Cabrera que ya encontró, ¿sí? Pues, doctor, Entonces, sí, solo encontré que en cuanto al músculo estriado existe el músculo esfínter externo de la uretra. pero pregúnteme más. ¿No será, a ver, el acto de regenerar la micción, hay una parte que es voluntaria y otra parte que es involuntaria? O sea, usted permite que comience a pasar, a salir fluido líquido de la vejiga hacia la uretra, voluntariamente. Y si es un acto que es voluntario, debe existir músculo esquelético. Averígüeme eso. ¿Sí me entienden la pregunta? Pues porque estoy insistiendo. Listo, doctor. Ajá. Bueno, es un corte de la vejiga urinaria, donde está pues el epitelio que ya lo hemos visto varias veces. La lámina propia, en esta tiene una capa adicional porque es una pared mucho más grande que es tejido submucoso, donde porque pues, su actividad funcional requiere mucho mejor aporte de sostenimiento, aporte de tipo vascular. Luego sigue la serie de capas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. David Vargas, Doctor, ¿qué me averiguó? pues doctor, dentro de lo que estuve leyendo, no pude encontrar nada que hablara de glándulas, pero sí encontré que puede haber casos como de adenocarcinoma dentro de la vejiga. Entonces, pues supongo que debe haber glándulas mucosas, algunas David, algunos si existe la posibilidad de darse un adenocarcinoma en la vejiga es porque hay glándulas, o si no, no podría ser esa posibilidad. Sí, señor, pues, ¿Pero dónde? ¿Y dónde las encontramos, pues? Busqué. pues estoy buscando, doctor, pero está difícil. Pero no Está difícil. imposible. Bueno, ahí yo estoy Bueno. buscando, doctor. Bueno, listo. Esta imagen que estoy mostrando es la vejiga que les decía yo que ella terminaba como en punta en la parte final y es donde se inicia la uretra. Tiene un esfínter en esta parte inferior y si es un esfínter, tiene un componente de tipo voluntario.
O sea, en este sitio esperamos de que exista, o esperamos no, existe tejido muscular esquelético en la zona del esfínter vesical. ¿De acuerdo? En la vejiga urinaria, esa lámina propia se divide en dos capas, una superficial que es esta más azulita o verdecita, que es de un tejido colágeno denso y regular, y una más profunda que está conformada por fibras elásticas y tejido colágeno. Y mire esto, posee glándulas mucosas abajo, aquí en este sitio, en orificio uretral. ¿Cuál será la razón? David, averigüe. Bueno, doctor, ya estoy mirando. Sí, porque ¿qué razón tiene? Si existen es por algo, no es porque sí. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, señor. averiguemos. ¿Sí? Bueno. Doctor, yo tengo una... ¿Sí? Si el epitelio de la vejiga es un epitelio de transición y no permite el paso y es impermeable, entonces las células de defensa, ¿cómo hacen para pasar y combatir las infecciones urinarias? ¿O se hace a través de las glándulas secretoras o cómo No. es el proceso? Eso en cierta forma es una permeabilidad, digamos, de tipo selectivo. ¿A quién fue que le pregunté eso? Ay, no lo anoté. ¿Sería Claudia? No, ¿a quién le hice esa pregunta? ¿Sobre la lámina propia? Sí. Ah, sí, a mí. ¿Verdad? Y Sí, entonces. Pues yo encontré que la lámina propia está formada por tejido conjuntivo, tiene fibras colágenas, diferentes tipos de células como los fibroblastos, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. Y dice que pues la función de esta es como proporcionar soporte y nutrición al epitelio y tienen un importante papel inmunológico en la protección pues contra los gérmenes. Y pues la lámina propia pues incluye también al tejido relacionado con mucosa, o sea, el malto. Bueno, hay algo que también, pues, todo lo que son como esas superficies que tienen comunicación con el exterior, cavidad oral, como es el sistema respiratorio, y no queda de por más lo que es las vías genitourinarias, y en este caso estamos hablando de tipo urinario, en la cual debe existir en forma periférica, entonces la presencia de células de defensa, por si llega a generarse pues algún tipo de situación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Doctor. Bueno, la uretra, sí, dígame. Bueno, pues según leí, pues las glándulas sirven es para proteger y lubricar pues las paredes de la uretra. No estoy muy seguro porque pues no lo encuentro bien, pero yo supongo que como pues eso es una estrechez que viene de la vejiga, que pues es mucho más amplia y se genera esa estrechez para pasar ya a la uretra, pues debe ser para protegerla, para evitar que pueda dañarse. Exactamente. Es un epitelio que después, como vamos a ver, sigue el mismo, pero que lo va a ir teniendo unas condiciones. Y el pH que trae la orina es un pH que puede llegar a lesionar ese recubrimiento epitelial. Y entonces, una forma de eso es cambiándole el pH, ¿cierto? Y el pH y generando ese fenómeno de lubricación, como estabas mencionando hace un momento, para evitar la lesión de la uretra. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Bueno, listo. Entonces la uretra femenina sabemos de antemano que es una uretra
que a comparación con la del hombre es mucho más corta, es una sola uretra, no la del hombre que tiene unas porciones. El hecho de que sea corta, eso genera factores de riesgo a que muy posiblemente vaya a haber procesos inflamatorios versus infecciosos en la uretra, lo que llaman la uretritis, y ese factor de riesgo a que ese proceso infeccioso inflamatorio llegue hasta la vejiga urinaria y generar lo que llaman comúnmente lo que es la cistitis, que todas las mujeres en algún momento de la vida, una o muchas veces, han tenido este tipo de situaciones. Regularmente ella se encuentra colapsada, en el momento que no está pasando ningún tipo de fluido ahí, es un mecanismo de protección de que esté ocluida para no permitir que, ejemplo, esa cercanía que tiene con la vagina, donde en ella se encuentran millones de microorganismos habitantes normalmente, pero que si se van a encontrar en otra superficie donde el medio es adecuado, van a generar una proliferación y van a generar algún tipo de patología, ya significativa. Bueno. Está recubierta la uretra femenina por epitelio transicional a lo largo, pero en el momento en que se va acercando al orificio externo, pues debe estar con un recubrimiento epitelial de protección y que más que el plano estratificado sin generar queratina. Y dentro de él existen unas glándulas intraepiteliales mucosas que se llaman las glándulas de Litre. Juan Camilo, ¿qué fue lo que dijo? Ah, no, nada. Luisa Fernanda, Quiseno. Buenos días, doctor. Ajá. Mujer, usted me averigua qué son esas glándulas mucosas de Litre. Sí, señor. Bueno, la lámina propia tiene plejos venosos muy desarrollados y que hacen que sea, en cierta forma, con alguna característica a lo que son el cuerpo esponjoso. Tiene 2 capitas de músculo liso y tiene también músculo esquelético, por lo que mencionamos, a nivel del diafragma urogenital. Y ese músculo esquelético pues tiene esa acción de esfínter, de saber en qué momento se retiene o se retiene o se deja salir en forma fluida la orina. Bueno. Esta es una imagen de una vejiga urinaria de un corte en sentido anteroposterior, donde lo que mencionamos que esas vías unidades están recubiertas por peritoneo, que es una víscera hueca. Esto es lo que llaman músculo detrusor, que genera este aspecto como de pliegues, que está la pared, que tiene estos orificios ureterales, que es donde llegan ambos ureteres, y que luego se forma esto que es una especie del trígono y que se forma la uretra femenina, donde pues tiene esa comunicación pues, que lo veremos luego en detalle, y una comunicación compartida con una parte pues, del sistema reproductor femenino. Esta es una imagen de un corte transversal como habíamos visto, el cual está recubierta por epitelio transicional, pero que al final, cuando ya estamos llegando a este sitio, el externo, se transforma en un epitelio de protección, o sea, un epitelio plano estratificado no queratinizado. En ella no existe, en la uretra, no existen esas 3 capas, existe la capa íntima, o sea, la que recubrimiento por epitelio, la capa muscular, y ella se continúa con tejidos circunvecinos, a diferencia de lo que hemos mencionado pues, en las otras. Una imagen magnificada, que esa imagen pues lo habíamos visto más atrás, la pasamos entonces, donde estamos mostrando pues como las zonas, el tipo de epitelio de transición, igualmente, las zonas pues cupuliformes, cortes transversales pues de ellas en diferentes posiciones. La uretra masculina, que ya me ligó las glándulas de Litre, Luisa. Sí, señor, sale que son las glándulas de la lámina propia de la uretra que secretan moco y que
Esas glándulas son las responsables de generar protección a la mucosa y lubricar las paredes de la uretra. También sale que también se incorporan en el semen, ya que estas generan un neuropéptido de oxitocina, el cual se va a añadir al semen durante la eyaculación y se cree que este tiene una interacción con los tejidos femeninos que contribuyen al mantenimiento de la calidad del semen por las propiedades antioxidantes de ese neuropéptido. Perfecto, muy bien. Listo, gracias. Nos queda claro, ¿cierto? Y alguna cosa nos va a quedar bella. Perdón, 1, 2, 3, 4. Paula Cristina Prada. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Sofía. Sofía. Doctor, buenos días. Alexander Muñoz está. Doctor, aquí estoy. Y Melissa. Muñoz, doctor. Y Mariana. López, doctor. Imagínate que es la Mariana López, sí. Sí, doctor. Y Carol no. Ya que Diane. Sí, doctor. Ricardo. Joan. Doctor. ¿Qué pues? ¿Cómo están vos? Johnny Alexander. Sí, doctor. Y Daniela Laura. Queda bonito, no Laura Daniela, sino Daniela Laura. ¿No le parece? Doctor, ¿Mantilla o Zúñiga? Daniela Laura Gómez, Mantilla. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, no me han fijado en las Gómez. Daniela Gómez. Yuri Andrea García. Buenos días, doctor. Marcela García. Buenos días, doctor. Buenos días. Sebastián García. Hola, doctor. Doctor, Laura Daniela respondió al chat como que le estaba fallando el micrófono. Laura Daniela Gómez. Sí, señor. Bueno, ya va a mirar. García Fuquen. Señor. ¿Qué tal, pues? Bueno. Y Mariana Duque. Doctor. Bueno. Y ya, no, María José Clavijo, sí, ya, listo. Ya estamos todos. Bueno, esta uretra masculina es mucho más larga, mide de 15 a 20 centímetros, sabemos que tiene unas porciones que van con el nombre de acuerdo al sitio anatómico donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, cuando pasan la próstata porque la atraviesan, se llama la uretra prostática, luego sigue la porción membranosa y luego la porción esponjosa o peneana. La uretra prostática, en ella suceden varias vainas. Una es que ella recibe esos conductos excretores eyaculadores, que son dos. En la región posterior se encuentra una zona levantadita que se llama el montículo seminal, y en la porción terminal ella desemboca algo que es el utrículo prostático, que está revestido por epitelio de tipo transicional, tiene lámina propia y una pared de músculo liso. Más o menos los cortes son pues, en cierta forma pues, semejantes a cierto tipo de estructuras que hemos hecho mencionar. Entonces el epitelio que recubre la uretra prostática es epitelio de transición, el mismo que habíamos mencionado. La porción membranosa es la más corta, ya cambia el epitelio y ya es un epitelio cilíndrico que puede tener estratificación o inclusive pseudoestratificación. En él vamos a encontrar, igual o semejante a lo que sucede en la uretra femenina, que bajo el recubrimiento epitelial o mucoso está revestido por
fibras musculares lisas, pero también tiene estriadas, lo que le va a ir generando la formación de un acto de tipo voluntario. Bueno. Y la porción esponjosa es la porción que es más, tiene mayor longitud, mide más un promedio de máximo más o menos un término promedio de unos 15 centímetros de longitud. Ella tiene cierto tipo de características especiales. Uno es que además de tener ese epitelio que es cilíndrico estratificado, algunas solitas o islitas o fragmentos donde tiene cilíndrico pseudoestratificado, es de esperarse que la porción terminal tenga epitelio de protección, o sea, el epitelio plano estratificado, no queratinizado. Bueno. Él tiene glándulas en la lámina propia. Le preguntamos. Alexander. Sí, doctor. Usted me averigua algo de lo que ya nos dijo la compañera hace un rato, pero los tipos de glándulas que pueden existir a lo largo de la uretra esponjosa. Doctor, esas no son las glándulas de Skinny. ¿Las glándulas de? Skinny, con K, Skinny. Sí, sí. Que recubren alrededor pues, de toda la glándula y también sirve para lubricar en caso para ayudar en la actividad sexual, creo que son. Listo. ¿Habrá otro tipo de glándulas? No se voy a buscar, doctor. Bueno. Las glándulas que nos estaba mencionando ahorita el compañero, que son estas glándulas mucosas del itre, y nos va a averiguar si hay otro tipo de glándulas que se puedan encontrar a nivel de la mucosa o la lámina propia en la uretra de tipo masculino. Hay un esquema donde nos está mostrando entonces que todo esto es la uretra, la primera porción, la uretra prostática, y a ambos lados se encuentra glándula prostática, o sea que la divide como en dos lóbulos. Una característica, hablando del aspecto clínico, que sucede con el paso de los años, esta glándula prostática va aumentando de tamaño. Aumenta y aumenta de tamaño. ¿Ella qué hace? Que dependiendo del lóbulo que aumente de tamaño, lo que hace es que este conducto le genere un proceso, digamos, medio pseudo obstructivo y a veces obstructivo del todo. Y es lo que sucede en el hombre, que va generándose evolutivamente, en unos más significativamente que en otros, ese proceso de cambios a cambios usuales en la micción, de que el número de veces sea mucho más, que la cantidad sea menos, la potencia del chorro sea menos, que se genere el hecho de despertarse con la necesidad de generar ese fenómeno de la micción, que es lo que se llama nicturia, una serie de cambios que son a consecuencia de esto que ha ido aumentando de tamaño. Y hay pues solamente como algo anecdótico que sucede en esta glándula prostática, como veremos pues cuando tenemos que hablar de patología, que cuando esto se transforma en un proceso neoplásico, esta glándula que uno espera que en una neoplasia aumente el tamaño del órgano. En la glándula prostática sucede todo lo contrario, disminuye. Porque resulta que las glándulas se vuelven pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y el tejido conectivo se vuelve de muy poca cantidad, entonces la glándula disminuye el tamaño. Y ese es otro de los, digamos, de armas de doble filo, porque el paciente no tiene... Doctor. Sí, dígame. Pues ya estaba revisando lo de las glándulas y además de las glándulas periuretrales, también existen unas glándulas que se llaman las de Morgani, que también tienen la misma funcionalidad. Y en la uretra membranosa también podemos encontrar las glándulas bulbouretrales, que también son conocidas como las glándulas de Cooper. Exactamente. Las glándulas de Cooper. ¿Y la función es? ¿Cómo? ¿La función es? También es, o sea,
tiene como función secretora para neutralizar pues la orina más que todo, y lubricación. Le pregunto de nuevo, hay algunas glándulas que son ahí lubricantes y que forman un tipo de líquido que se llama líquido preseminal. Es ese moco viscoso, adherente, quilante, que tiene pues ese tipo de características. Creo que sí. Bueno, averígüeme a ver, yo voy aquí hablando. Entonces lo que sucede, que el hombre no siente ningún síntoma y que regularmente cuando llega a establecerse el diagnóstico de cáncer es porque esto ya tiene metástasis que tiene una gran afinidad por hacerlo en los huesos. Por eso parte de nuestra disciplina, nuestra responsabilidad como médicos, hombre con unos antecedentes, que forma parte de un interrogatorio normal en una historia clínica, antecedentes familiares, que abuelos, tíos o papá sufrieron cáncer de próstata y establece como unos rangos de edad que va más o menos después de los 40 años, y si tiene el riesgo de un familiar inmediato, papá, abuelo, es posible que este paciente a los 40 años sea necesario comenzar a hacer el antígeno prostático y el examen físico cada año. Cuando tiene antecedentes secundarios de cáncer de próstata, pues después de los 45, indudablemente todo hombre después de los 50 años, examen físico y antígeno prostático, y son cosas que son responsabilidad de nosotros como médicos. Primero, que la parte de educación, y segundo, pues la vigilancia ante un paciente que pasa por alto esto. Bueno. Luego sigue la porción membranosa, pues que es esta parte, que la que atraviesa con el diafragma urogenital. Sigue, dígame. ¿Qué me está hablando? El doctor lo que me mandó a derivar del líquido paraseminal, pues dice que es excretado tanto como por las células, las glándulas de Cooper, como también tanto como por las de Litre. Ajá. Y que más que todo se excreta a nivel adyacente a la próstata. O sea, la Exactamente, son glándulas que se encuentran en una situación un poco más proximal. Eso lo hace con el fin de crear un ambiente, por decir algo, si hay restos de orina en ese sitio, digamos por cambiar el pH y proteger internamente ese epitelio y proteger en primera instancia lo que es ese contenido que va a salir, que es el semen, y proteger los espermatozoides. Esa es una de las finalidades además de lubricar, de generar un ambiente, llamémoslo como impermeable y de protección para ese fluido que va a pasar a través de ese sitio, porque es una vía o un conducto que tiene esas dos funciones, pasar el semen y pasar la orina. Bueno, esa pues ya es con respecto a la uretra esponjosa o la uretra peneana, que está pues rodeada pues de una serie de estructuras pues que eso lo veremos en otro momento. Ese es el montículo al que estábamos hablando. En la uretra pues, que se encuentra en la región posterior. Bueno, eso es con respecto pues, a los epitelios, el músculo liso, esa es de la uretra membranosa, el tipo de epitelio que lo conforma, que es epitelio cilíndrico es pseudoestratificado o cilíndrico pseudoestratificado, y algunos cilóticos pues, en esa zona, aún de epitelio de tipo transicional, y músculo liso y músculo esquelético. Bueno, yo creo que hasta ahí, muchachos. Ay, nos rindió. Espero yo miro a ver qué teníamos pendiente. Ya está lo de Alexander. Listo. Lo de músculo. Miguel Ángel Cabrera. Falta Cabrera. Sí, doctor, yo le entendí pues a lo que me preguntó, que quería que le dijera más como en cuanto a la fisiología miccional. Pues por lo que la pregunta era de músculo estriado, entonces esa es la parte voluntaria de la micción. Entonces yo estaba leyendo y pues como tal, en la vejiga no existe el músculo estriado, pero sí en la porción de la uretra, en la porción membranosa, se encuentra ese músculo de esfínter externo de la uretra, que pues es el que tiene el componente somático de la micción, ayudado pues del componente parasimpático de la vejiga. Eso fue lo que averigüé. Listo, perfecto, listo, gracias, perfecto.
Bueno, muchachos, yo creo que los dejo. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que usted ahorita me llamó. No, estoy conectada ahorita. Laura Daniela, ¿qué? ¿Qué pasó, Laura Daniela? Doctor, no sé, es que ¿Ah? me estaban escuchando. Laura Daniela, que si la escuchamos, que no sé qué, y yo a qué hora la llamé. ¿Y qué pasó, Laura? También. Laura, no fue que no se le escuchó nada. ¿Me repites, por favor? Doctor, bueno, eh, No, Laura. A mí, un favor, Laura, mejor me lo escribes por el chat, sí, por favor. Doctor, que usted ahorita que estaba llamando a Lista, llamó a Laura y ella estaba hablando, pero tiene el micrófono dañado. Y entonces ella cree que le puso la falla, pero ella sí estaba ahí tratando de decirle que ella estaba en la clase. Ella cree que yo le puse la falla, Santiago. Dice Pues, ¿Usted cree que yo le puse la falla? No, porque la llamó, entonces ella lo que le está diciendo es que ella sí estuvo presente en la clase. No, por eso. Que no estuvo Pero yo le ausente. pregunto, ¿usted cree que yo le puse la falla? No creo, porque yo creo que la vio en el chat, doctor. Y sí se la había puesto, para que vea. Doctor. ¿Ah? Doctor, a mí también me llamó, pero yo estaba, pues en ese momento me fui al baño. Habla Michael. Michael Wagner. Ahí queda pendiente, aquí quedó con la falla. Después de comportamiento de la próxima clase, miramos. ¿Sí o qué? Bueno, pues. Miguel Ángel Cabrera, leiomiosarcoma, miomas, perfecto. Son otro tipo de neoplasias que se pueden esperar que sucedan a nivel de la vejiga urinaria. Por el hecho de estar conformada por músculo liso. Perfecto, gracias por el aporte. Bueno, muchachos, yo creo que los dejo por este momento. Nos vemos entonces. Daniela Uribe. Sí, doctor. ¿Cuándo nos vemos entonces? Nos veríamos el... Daniela. Doctor, estoy mirando. Dígame. El martes, el miércoles, fue el viernes o sábado. El viernes, doctor, de 5 a viernes. 6. De 5 a 6. Pues eso aparece acá en el horario, doctor. No, siempre es de 4 a 6. Sí. Ay, en serio. Ay, no va a tener que hablar con ella porque el horario que esa franja quedó fija. ¿Ustedes tienen algo a las 4? Sí. Sí, yo le pregunto. Listo, Felipe. Gracias por aclararme eso. Entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Listo, muchachos. Gracias, doctor. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Melissa. Gracias, doctor. Sí, Felipe. Dígame. La otra semana no aparece. No sé, tengo que preguntarle. La verdad, no me fijé en eso. Yo confío en que la franja era estable. ¿Será por lo que esa semana, no tiene nada que ver la semana evaluativa? ¿O será porque se está utilizando otro espacio? Puede ser. Sí, claro. Ah, es por eso. Claro. Bueno, gracias por decirme, Felipe, para yo hablar con la coordinadora, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Felipe, que estén muy bien, muchachos. Doctor, igual Sí. considere que después de Semana Santa, a usted le mueven como el espacio del viernes y se lo ponen el miércoles de 7 a 9.
Entonces, para que lo tenga en cuenta, que solamente la franja que le aparece a usted como pequeña, como corrida, que sería la del viernes próximo de 5 a 6. Y después de Semana Santa ya le aparece el miércoles de 7 a 9 de la mañana el horario, sí, doctor. El horario. Listo, mujer. Bueno, sí, perfecto. Sí, ya entendí. Y me acordé de eso. Listo, Laura Marcela. Muchas gracias, mujer. Y Con que esté muy gusto. bien. Bueno, cada mujer, uno va de este. No, chao.